Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas todas las personas que nos acompañan esta tarde. Estamos aquí en una tarde más, en un encuentro más de esta serie que hemos llamado Conjeturas. Como ya les decía Liz, pues muy contentas porque hoy tenemos a una gran invitada, que es la doctora Diana Altavilla. El tema que ella nos trae, pues es un tema muy pertinente por las circunstancias que estamos viviendo y por los ejes temáticos que hemos estado revisando en los últimos 2 meses prácticamente que comenzamos a pensar estos temas. Eh, Hablar de suicidio el día de hoy es un tema pues que nos convoca, que nos consterna. Es sin duda una de las cosas más difíciles de abordar en la clínica. Entonces, por eso creemos que sea muy importante poderlo pensar. Apenas tocamos este término, esta palabra suicidio, y suena bastante grave. Y cuando la pensamos o la relacionamos precisamente con el tema de adolescentes, es grave, pero es algo que no nos sorprende tanto como nos sorprende la altísima incidencia que se ha dado ahora también en niños, en menores de 18 años. Encontramos que últimamente asociado a estas violencias escolares, violencias sociales, pero sobre todo violencias escolares, ha incrementado muchísimo este tema de suicidios en niños. Entonces, pues el día de hoy tenemos esta posibilidad de poderle preguntar a la doctora Diana sobre este tema. Nos gustaría primero, si ella nos pudiera platicar un poquito, cuáles han sido, en su caso, las motivaciones para acercarse a este tema. Si es que en Argentina, por ejemplo, este tema es tan dominante en tanto o en cuanto a su incidencia como lo es en México. Pensamos que sí, que es una tendencia mundial, es una de las primeras causas de muerte en jóvenes, sobre todo en jóvenes, pero en el caso de niños, vamos a ver cómo lo está pensando ella. ¿Qué nos diría la doctora Diana? Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Quisiéramos dejarle la palabra para que usted comience a contarnos un poquito cómo es que se aproxima usted desde el lugar de psicoanalista a este tema del suicidio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es para mí un enorme placer, un gusto volver a contactarme con colegas mexicanos. Tengo una amistad ya de muchos años con México, dado colegas psicoanalistas de México que leyeron mi trabajo allá por el 2002, algún trabajo que había escrito sobre la reflexión entre suicidio y posibilidad psicoanalítica de comprensión del suicidio. Y bueno, esa vinculación me hizo pensar la temática como justamente estaba hablando hace un rato, vengo de otra conferencia y eso moviliza siempre los conocimientos de todos. Lo que creo que hace es cuánto uno viene preparándose cuando una problemática o una temática viene al encuentro de uno. Desde que terminé mi universidad, 20 y pico, 21, 23 años, siempre me había ya empezado a formar en clínica psicoanalítica. En Argentina, ustedes lo conocerán, es una de las formaciones más fuertes, con distintas orientaciones, pero la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, yo pasé por una formación compleja, porque en ese momento en nuestro país estaba la dictadura y los que estudiábamos psicología teníamos que estudiar por espacios muy adversos, ¿no? Buscando permanentemente espacios de intercambio donde saber más. Y en el 83, cuando volvió la democracia y se abrió todo un espacio de reflexión y de pensamiento, los interrogantes sobre todo estaban puestos en los efectos que esos tiempos de silencio y de tratamiento social en algún punto habían tenido.
no es por nada que durante toda esa etapa me dediqué mucho a trabajos comunitarios. Yo venía trabajando desde adolescente en una clínica que implicaba el trabajo colectivo con la comunidad, por trabajos en ONG, que creo que enriquecen la vida de cualquier profesional, se dedique a lo que se dedique después de su vida universitaria. Haber trabajado y tener experiencias de contacto con el trabajo comunitario siendo adolescente nos enriquece. Y luego continué de alguna manera ligada a esos trabajos, pero la formación se abocó fundamentalmente a poder pensar cuáles eran las coordenadas que llevaban algunos paradigmas cada vez más mortíferos, diría yo, en las comunidades. Y pasábamos de los años 70, los años 80, a los 90. Yo reflexionaba hoy esto de, somos una generación, la nuestra, que pasamos todo un tiempo de impacto del HIV, de la incertidumbre de años, de no saber cuáles eran las coordenadas que llevaban a unos a contraer HIV y a otros no. Y creo que algunas de las cosas que hoy pasan de incertidumbre social rozan esos acontecimientos que pude vivir en mi vida, en particular, más allá de los que puedo reflexionar respecto a la historia, guerras, que para mí son enormes cúmulos de aprendizaje, de cuánto las personas son susceptibles a los avatares sociales y cuánto también encuentran dentro de esos avatares sociales recursos para sostenerse en lo individual y en lo colectivo y a construir cosas nuevas. Decía bueno, ese tiempo del HIV y luego en la época de los 90, con los graves casos, trastornos, en ese momento también eran un desafío nuevo para los psicólogos y los psicoanalistas, sobre todo los que trabajábamos en hospitales, con más de 15 años de trabajo hospitalario, con comunidades de alta vulnerabilidad. Decía que esa experiencia había sido de un surgimiento de todo un movimiento en el surgimiento de trastornos alimentarios severos, sobre todo en mujeres, pero que nos traían a colación que el dolor psíquico cada vez se instalaba más en las coordenadas de las variadas formas en que el dolor, obviamente decíamos la depresión iba a ser el mal del siglo XXI y lo estamos comprobando. El dolor, la tristeza, no tenían construcciones tan fáciles de reparación para los que cursaban en ese tiempo la adolescencia. Jóvenes que en los 90, en su adolescencia, hoy son padres de adolescentes, diría que me pregunto insistentemente cuánto son capaces de sostener a esos hijos adolescentes hoy en vulnerabilidad tan alta y sobre todo con el efecto del impacto de lo que estamos viviendo por COVID-19. Digo porque en Argentina, coincidente con lo que decías, Lilia, pero lo veo también en comunidades de Brasil, he participado en un congreso hace poco, esta semana, de prevención de suicidio, de problemáticas de suicidio, con colegas de Brasil, de Perú y de otros países de Latinoamérica. Todos coincidíamos en que la problemática del suicidio no solo va incrementándose insistentemente décadas en décadas, sino que a su vez adquiere ribetes cada vez más brutales, diría yo. Donde aquello que nos impactaba hace unos años, hoy se reduplica y nos hace
sentir a los profesionales que trabajamos en la salud, no solamente los profesionales de la salud mental, nos hacen sentir que tuviéramos casi el desafío de volver a nuestras raíces de la formación, pero recrearlas en recursos innovadores para sostener algo de la salud mental, o algo de lo que podríamos decir desde el psicoanálisis, los recursos, los mecanismos defensivos más superiores, más constructores de una sociedad con valores que el ser humano posee. Si hubiéramos decrecido, si hubiéramos caído en recursos cada vez más arcaicos de defensa, cada vez más al modo del todo o nada, más al modo del blanco y negro, más o tuyo o mío, o yo o vos. Y esos modos que instalan un mundo unívoco o en polaridades, no permiten la diversidad. Y aun cuando son años y décadas, ya diría, porque mucho antes del 2000 venimos hablando de la aceptación de la diversidad y de la posibilidad de que las diversidades dialoguen entre sí y puedan establecer alguna forma de coordenadas de convivencia, pareciera que el mundo va cada vez más hacia el lado de la no diversidad, ¿no? Cuanto más se instala la cuestión de la diversidad, más aparece la polaridad. Más la lucha, más el conflicto, más la vida o la muerte, y no las formas de vida. Me parece que en ese plano tenemos los analistas, gente que nos dedicamos de alguna forma a pensar la salud y a pensar, sobre todo en pensar en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué les ofrecemos a partir de no solo de la construcción del hogar, que ya de por sí los hogares están viviendo, a mi gusto, una situación bastante cruel en su construcción social, esperable de sostén para cualquier niño que llega a este mundo, sino que a su vez reproducen modelos de vida que están más sesgados en la anulación del orden que permite lo vital. Entonces, creo cuando me invitaron y hablaban esto de conjeturas, yo decía, qué interesante esto de poder hablar de conjeturas, porque uno está tan tentado a hablar de, tomémonos de esto, construyamos aquello, creemos dispositivos de pensamiento colectivo en la comunidad, sobre todo para los psicoanalistas. Somos formados en este espacio de consultorio y a mi gusto debemos cada vez más salir, dar testimonio, digamos, de nuestra práctica y de nuestra visión de lo que es el psicoanálisis en el lazo social, en el cotidiano, que justamente el psicoanálisis implica eso, ¿no? La posibilidad de pensar la diversidad, la forma de que algún engrama enganche con otro, no por la similitud, o por la alianza y el aglutinamiento y el fenómeno masa, sino por algo del enriquecimiento mutuo. Y yo decía, cuán difícil es eso. Eso apenas si podemos hacer alguna conjetura de construcción, pero nuestros niños y nuestros jóvenes están cada vez más deseosos, ansiosos, yo diría, perdidos en la demanda, casi sin fuerza para hacer una demanda y una solicitud de asistencia, que a mi gusto la formación, superviso, hago supervisiones grupales con colegas jóvenes, tengo alumnos en la universidad, le digo, fuimos formados nuestra generación en esto, y muchos colegas lo replican, donde hay que esperar la demanda, ¿no? Y yo disiento bastante con esto de esperar la demanda, así tajante, ¿no? Desde ese lugar. ¿Por qué? Porque me parece que nos hemos olvidado de la cantidad de demandas silenciosas, el suicidio, las autolesiones, los diversos modos donde lo mortífero se hace oír,
son a mi gusto una forma de demanda. La niñez y la adolescencia actual nos está demandando con otros modelos, eh, con otros formatos, eh, que siempre van a ser ajenos a nuestras generaciones, porque no somos adolescentes y no somos niños. Sería impensable pensar que sería fácil comprenderlos. Tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión para poder acercarnos a cuáles son los modos de sufrimiento. Y me parece que ahora, en Argentina, durante la pandemia, los índices, las tasas de suicidio adolescente han triplicado. Es muy triste lo que pasa. Tengo entendido que en México también hay un movimiento en relación a esto muy fuerte, más allá de lo que ya venía aconteciendo. Sabemos por de pronto que después de situaciones críticas sociales, y sobre todo en poblaciones vulnerables en cuanto a lo socioeconómico, más se produce esto todavía, pero que no es privativo de países solamente con alta vulnerabilidad socioeconómica o social. Yo diría que son muy pocos los países que tienen alguna forma de marco de cuidado en donde el niño y el adolescente puede moverse sin sentir que se cae en un pozo, en un desconcierto y en un paradigma de sálvese quien pueda. Me parece que es un desafío para nosotros como psicoanalistas. Se me ocurre que nos debemos, es como una deuda a nosotros mismos, pero una deuda social, establecer lazos genuinos a cada paso, comprender la realidad que hoy nos golpea la puerta del suicidio adolescente y tristemente del suicidio en niños. En nuestro país no es ocasional encontrar que las edades llegan a los 9 y 10 años en muchos casos, y que obviamente tanto la niñez como la adolescencia tiene una idea de la muerte muy diferente a quien ha llegado a la instancia de la madurez, y ha completado alguna forma de desarrollo donde la muerte, más allá de sus creencias, es comprendida desde un término de un final. Para un niño y un adolescente es tal vez una herramienta, y lo más triste es que lo están usando. Es una herramienta para marcar la injusticia cuando alguien es víctima de bullying, es una herramienta para marcar un delito cuando alguien es víctima de abuso sexual o psicológico, tanto intrafamiliar como familiar. Es una forma de delatar la injusticia social cuando está del modo de la inmolación. Y entonces el desafío que creo tenemos se ha instalado como una herramienta. Si la dejamos como un recurso para resolver problemas, estamos cada vez más complicados. Lo pensamos como una forma más en que el ser humano resuelve un problema, seguramente nos vamos a encontrar en el dilema de más suicidios de niños y adolescentes, más allá de más suicidio de jóvenes y adultos. Y un adulto cree que resuelve un problema, el problema de su dolor, era que haya tenido experiencias con personas con intento de suicidio, con ideación suicida, con cualquiera de los tiempos en que un proceso suicida pone en juego, con la decisión, con el plan, con el jugueteo con la muerte, con los pseudosuicidios, son distintos modelos, formas en las cuales el suicidio aparece. En cualquiera de esas formas está deslizada una escritura de esta manera resuelvo algo. Por suerte, cantidad de personas que han llegado a experimentar alguna forma de abordaje activo clínico que les permita ahondar en su sentir, reconocen un tiempo como de extravío, diría, ese tiempo de pensamiento, un tiempo donde dejaron de ser ellos para ser una herramienta de la deconstrucción dentro del proceso analítico, de tratamiento, pensamiento ligado a más psicodinámico, más en psicología profunda, diría yo, permite una reflexión sobre
las raíces más profundas que lo ligan a un acto. Las personas llegan claramente, incluso los adolescentes, llegan fácilmente a sentir o a transmitir como si algo se hubiera, como si algo social, diría allá, casi, ya, algo social se hubiera apoderado de ellos, como si hubieran ellos mismos siendo objetos de algo social, como si se hubieran permitido ser ellos una herramienta de reclamo. Es ahí donde pueden empezar a volver a ser sujetos de sí mismos, a poder tomarse de algo que le diga no, a ser objeto de otro. Entonces ahí hay la posibilidad de que puedan pensar qué otras formas hay para resolver un problema y si el suicidio es una forma de resolver, o si es la forma de generar más. Y es sumamente enriquecedor para alguien que trabaja en esta temática la diversidad y la enorme cantidad de coincidencias que hay en personas con intentos de suicidio en sus tratamientos, cuando pueden reflexionar sobre entonces qué es ser un sujeto, qué es ir en camino, lo digo en términos analíticos, ¿no? Uno por supuesto lo dice en términos más coloquiales, más sentidos, en su propio discurso, su propia jerga. Pero yo diría que coinciden en esto de qué es ser un ser humano, qué es ser un sujeto parado en este mundo donde el derecho o el empuje a tomar a los demás como objetos está tanto todo el tiempo, desde la publicidad, desde los medios de comunicación, desde la política, desde las costumbres, desde lo tristemente ellos, los adolescentes lo declaman, desde sus propios padres. Y entonces poder instalarse en un discurso que pueda decir, tal vez, empezar a pensar que sus propios padres también no han podido estar advertidos de que son objetos de otro movimiento. Y que ellos tal vez sean en esa familia los primeros o la primera generación que puede decir, me corro de este modelo de repetición de la lucha, la violencia o el conflicto para salir adelante. Que puedan tener un modelo que no sea solamente el de o mato o me dejo morir, o, como dicen muchos, entonces, si no hago nada frente a esto, me convierto en una especie de tolerante a ultranza, ¿no? Como si ceder o no confrontar implicara una renuncia a toda subjetividad, cuando muchas veces no confrontar es justamente no renunciar a la propia subjetividad, es autorizarse en un pensamiento divergente al de la violencia o al de la lucha. Hoy recordaba a un psicoanalista contemporáneo, Sergio Sinai, que me gusta mucho cómo escribe, y cada tanto recuerdo uno de los primeros libros que escribió cuando en nuestro país, en el último tramo de los 90, tanto se desataba de vértigo socioeconómico y cultural y sobre todo ponía a las familias con un dilema muy, muy complejo para poder sostenerse en su estructura familiar, vital, con los recursos que hasta ese momento había tenido. Entonces los hombres ya no tenían trabajo, tenían que cambiar de trabajo, tenían que buscar otras cosas, las mujeres trabajaban de lo que no habían trabajado, todas las familias cambiaban. Y en ese vértigo él empezó a trabajar con grupos de varones, siendo psicoanalista, cuando uno podría decir, bueno, ¿qué es esto de trabajar con cuestiones, digamos, ligadas al género, ¿no? Grupo de mujeres, grupo de varones, están más ligados a otro tipo de teorías que a las psicoanalíticas, ¿no? Por lo menos nuestra formación en los años 60 era que los grupos terapéuticos de raigambre psicoanalítica debían ser heterogéneos, incluso con alguna diversidad de edades, ¿no?
hombres y mujeres, con distintas situaciones, con distintas peculiaridades. Bueno, él instó a formar grupos de varones con algún sesgo similar en que muchos habían pasado por situaciones adversas de trabajo, habían perdido trabajos, venían personas de mediana edad de la vida, y lo que más trabajaba él era que lo que se encontraba repetido en todos esos varones era que los habían educado en el espíritu de la lucha. Eran casi todos la generación, diría, heredera de la posguerra, donde había que luchar frente a la adversidad para sobreponerse. Y él decía, estamos mal si seguimos para el lado de la lucha. Me parece que no es la lucha. Él habló en un libro que a mi gusto es de los más queridos, digamos, uno a veces se enamora de libros, ¿no? Y esos libros nos siguen toda la vida, y no necesariamente son grandes libros, ¿no? Pero son libros que nos caen a nuestras manos en momentos precisos. Él escribió un libro que se llamaba El elogio de la responsabilidad, y me sigue dando vuelta todo el tiempo ese libro. Él decía, marcaba de entrada, fuimos una generación que nos marcó el tema de la lucha, luchar, sobre todo la lucha política, ¿no? Luchar para algo, luchar para algo. Y él decía, no es por la lucha que vamos a ir adelante, cada vez vamos a estar más ceñidos en lo mortífero. O sea, es poder ceder, aparcarse, diríamos, ¿no? Ustedes dirían, estaciono, dejo mi auto, el de la lucha lo dejo a un costado y tomo el de la responsabilidad, porque el de la lucha no me va a conducir a nada. Porque a lo que más me va a conducir es estar más agobiado, más deprimido, porque si no llego a lo que tengo que llegar, fracaso, lo que tenía que hacer. No cumplí los modelos familiares, no llegué, así que soy un despojo humano. Entonces, por el lado de la lucha, es o vencemos o morimos. Y me parece que estas generaciones nos están marcando que esos valores nuestros, heredados, bueno, no sé, a ver, vamos acercando a algún tema interesante. Sí, sí, Diana, muchas gracias. Creo que esta exposición amplia que has hecho nos da muchos elementos para poder pensar. Ya has esbozado ahí algunos, pero me gustaría redondear la pregunta entonces para ver si la podemos aterrizar. En estas circunstancias que estamos viviendo, en lo social y en lo individual, en lo singular, ¿quiénes serían susceptibles de consumar un acto suicida? ¿Y por qué? Yo creo que es una hipótesis que se me hace en la cabeza. Estamos viendo, sí, el aumento de suicidio adolescente, sobre todo aquel que, estoy pensando en las consultas y lo que dicen los chicos con intentos de suicidio, ya venían de antemano con parámetros del tengo que rendir, el rendimiento, de la exigencia, del haber sido buenos alumnos, de tener parámetros de ser alguna forma de modelo en la familia que integraba. Se están suicidando muchos chicos, o haciendo intentos de suicidio muchos chicos que en realidad no eran chicos problemas, eran chicos logros. Entonces nos tiene que llamar la atención y nos tiene que advertir cuál es el modelo de escuela que estamos haciendo. Yo hice, después del 2000, cuando empezaron a aumentar los índices de suicidio, armé un dispositivo que llamé, digamos, me llamaban para poder trabajar en escuelas secundarias con los compañeros que habían sido, de chicos que se habían suicidado y de varios en un mismo colegio, en comunidades. Llamaban ya cuando la cuestión se estaba replicando mucho. Yo difiero, tengo todo un modelo constructivo en relación al suicidio, difiero en el rasgo identificatorio. Me parece que el poliedro que se construye ahí es más amplio, no es solamente el rasgo identificatorio, en la repitencia de suicidios. Pero bueno, hacía lo que llamaba taller de resolución, o sea, abordaba a los chicos, ¿no? Desde un taller para hablar de suicidio, de la tristeza que habían pasado. Ellos no desconocían, que nos llamaban a un grupo o a mí para trabajar sobre lo que les había pasado en ese tiempo, en ese año, esos 2 años.
y yo hacía lo que llamé taller de resolución de conflictos y descubrimiento personal. Y les decía que seguramente ellos sabían que yo estaba ahí, que me dedicaba a trabajar con personas en vulnerabilidad alta y con algunos con intento de suicidio, o sea que trabajaba el tema, no era alguien que no sabía, pero que no iba a trabajar dándoles una charla sobre el tema. Ya habíamos vivido en los 90 lo que el desastre que había sido trabajar en los colegios dando charlas sobre trastornos alimentarios, y las chicas aprendían a esconder mejor sus trastornos alimentarios o a vomitar mejor, aquellas bulímicas, a producirse más lesiones con las charlas que informaban sobre los trastornos alimentarios. Entonces yo sabía que no era informando sobre las problemáticas de un suicidio o los factores de riesgo o cuáles eran las cosas que le pasa a un adolescente, como dando una cátedra de lo que ellos sentían. No era por el lado de darles una cátedra, sino de encontrarnos en un espacio para dialogar. Y ese taller, que duró muchos años, cada tanto vuelvo a hacer alguno, y trato de, siempre el taller implicaba dejarles la herramienta enseñada a los profesionales del lugar que de alguna manera participaban conmigo colaborando en el taller, mostrando la producción que los mismos chicos habían hecho, ¿no? Porque era un taller muy psicodramático, muy al modo de psicodrama, de una técnica de psicodrama, sin interpretación, sin señalamiento, y donde el tema del descubrimiento personal y los comentarios entretejidos era muy cuidadoso, porque yo pedía que no hubiera ningún comentario expuesto. Todos los comentarios y los pensamientos que tuvieran los escribieran en un papel, los pusieran en una caja que circulaba, cerrados, y que la única que los iba a leer era yo. Entonces había una cuestión muy clara de preservación, no hacía a nadie decir nada, ni proponerle explicitar nada de lo que estuviera pasando. De hecho, más de uno me preguntaba, bueno, pero ¿y si algún chico se va a sentir incómodo? Bueno, obviamente aclaraba a los chicos que debo haber hecho, no sé, por lo menos 500 o 600 chicos, 2, 3 talleres por mes, en cuarto y quinto años, durante un día entero, hacíamos 4 reuniones con los cuarto y quinto años de cada colegio, así que eran 700 chicos, 800 chicos por mes por lo menos. Y una sola vez, en todos esos 6, 7 años que hice ese taller, una sola vez una chica se retiró del taller, siempre hay alguien que la acompaña. Se había suicidado su mejor amiga, todos tenían la posibilidad de entrar al taller o no, hablar o no, y siempre que, o sea, estaban preparados quienes acompañaban a aquel que se podía llegar a retirar, pero nunca nadie, ni siquiera en los papeles decían esto es feo, al contrario, me decían, ¿por qué no hacemos más de esto en los colegios? Esa chica se retiró, y después lo que me contaba la psicóloga que la acompañó afuera era que estaba diciendo estaban pasando tantas verdades en ese psicodrama, esa experiencia, tantas verdades, que ella se había emocionado para bien, pero no lo podía soportar, y se había largado a llorar y no quería llorar delante de sus compañeros. Pero que la dejara reponerse un poco, porque el taller duraba una hora y cuarto, no mucho más que eso, que era un ratito reponerse y volver, y 15 minutos ya estaba adentro. Entonces, lo que me permitía la intimidad de las notas que ellos me ponían, a raíz de hacer 10 minutos, una representación de una escena, y pedir que pusieran sus reflexiones en un papel y la guardáramos, éramos otro disparador para reflexionar. Era sumamente interesante frente a preguntas arrojadas luego de esas pequeñas escenas, como ¿qué le dirías a un amigo que está cerca? Y sin embargo, uno podría decir, bueno, pero están con sus amigos ahí en ese taller de 20, 30, son sus amigos, no siempre. Muchas veces estaban en grupos de compañeros sumamente solos. Entonces, ese espacio donde poder parar y pensar qué es lo que se podía necesitar en lo íntimo, y tener la posibilidad
de compartirlo o no, era sumamente enriquecedor. Por tanto, para los chicos creo, porque hoy mismo siguen comentando lo movilizante, sano que resultó ese taller para progresar en los conflictos que tenían, porque obviamente eran grupos que tenían conflictos entre sí, y cada grupo y cada taller era diferente. Cada vez que se hacía un taller era como una sesión de análisis. ¿Quién puede copiar una sesión de análisis? Todos eran distintos. Y cada uno era al modo de lo que ese grupo estaba vivenciando. Y era tan rico, tan enriquecedor, que las notas que durante el taller y luego del taller y semanas después del taller, porque me pedían mi mail para mandarme escrituras, qué sé yo, cuando yo diría, bueno, por ahí alguien de 20 y pico de años está más cerca de alguien de 15, bueno. Cuando terminaron los talleres parecía que no había diferencias entre los chicos y nosotros, porque creo que es una cuestión de posición subjetiva, cuando uno puede mostrarles que está dispuesto a acercarse a ellos, los chicos muestran el dolor que están pasando. Y lo que están pasando es que los adultos que los rodea solo quieren ser extrema. Así lo viven ellos. Solo quieren que terminen un curso, hagan una materia bien, promocionen una materia, terminen un ejercicio. Todo es que cumplan con una información. Creo que nuestra escolaridad, la de nuestros pueblos, no me quedo solamente en los latinoamericanos, ha perdido ser un espacio de formación. Volví a leer un artículo de Freud de 1910, es un escrito que escribe de una carilla nomás, pequeño, antes del simposio sobre el suicidio. Se los recomiendo, vayan a leerlo, parece escrito ahora. Les recomendaba a los docentes de esa época, a los docentes de secundario, que por favor revisaran sus modelos de práctica, de enseñanza, porque creía sinceramente que estaban tan alejados del sentir de los adolescentes, que imprimían, aplastaban y no ponían ningún espacio donde la subjetividad se enriqueciera. Que no se trataba de que cada adolescente hiciera lo que quisiera en el colegio, al contrario, digamos, no es una anomia, una ausencia de leyes, es al contrario, que las leyes le den el marco para esa expresión interna de la diversidad tan enriquecedora y vital que en el fondo todos los adolescentes tienen, porque cuando se llega al nudo de ese deseo por encontrar un espacio de crecimiento individual y colectivo que el adolescente tiene, es una explosión de vida que el adolescente tiene. Que nosotros no nos olvidemos de nuestros adolescentes y nuestros niños, tenemos que hacer este trabajo desde el jardín de infantes, desde ese lugar tan inicial donde un chico no esté tan alineado a cuánto aprendió, cuánto tomó como ventosa de conocimientos, sino cuánto se enriqueció. Nos hemos olvidado de la H que hay entre medio, entre la palabra aprender y la palabra aprender. Y nuestros adolescentes y nuestros niños están en la palabra aprender sin H. Y es un riesgo muy alto, porque si no tienen la H, se caen. Solo es un mundo ajeno a ellos. ¿Si habrá alguna pregunta? Bueno, tal como hemos seguido el formato, haríamos esta primera hora de exposición y después daríamos la ronda de participaciones a los asistentes para que puedan preguntar lo que gusten, tomar la palabra incluso, es más o menos como lo hemos estilado. Yo quisiera antes volver a insistir en esta pregunta que te planteaba, porque si bien todos experimentamos estos contextos adversos, como tú lo dijiste en la Argentina, estos momentos políticos cruciales, en México hemos vivido muchos otros, estamos con un tema muy agudizado por los efectos de una narcoguerra, además una guerra que no queda del todo clara, salvo en sus efectos. Entonces, si bien todos experimentamos una serie de condiciones sociales muy adversas, muy traumáticas, si me permites el término, yo sé que tú manejas algo más elaborado con respecto a lo traumático, en lo que quizá
Ahora podrías profundizar un poco por qué no llamas lo traumático o por qué no hablas de trauma en estas circunstancias. No están llamadas así como trauma en la concepción que tú haces, pero digamos, todos enfrentamos estas cuestiones adversas, estas circunstancias adversas, y no todos tenemos para ellas las mismas complicaciones y la misma falta de salidas. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención el tema de los niños, porque si bien en la adolescencia todos sabemos que hay una crisis, que hay un desorden, que hay todo un desajuste, una emergencia, lo pulsional, que podría predisponer a los adolescentes, los ubicamos ahí. Si hablamos de adolescentes, hablamos de crisis, pero hablamos siempre del acto, ¿no? De esta angustia que empuja a actuar. Y ahí se producen muchas cosas, se producen accidentes, se producen derivaciones muy lamentables, se producen estas autolesiones, por ejemplo. Entonces, en los adolescentes estamos los analistas como muy habituados, eso matizándolo pues, pero muy habituados a pensar en estas altas posibilidades de riesgo cuando aparece la ideación suicida. Ideación que a veces tiene más que ver con la ruptura de los ideales, con la eliminación de estas representaciones internas de los objetos buenos, de los objetos malos, etc. A mí me llama poderosamente la atención el tema de los niños. ¿En qué momento y bajo qué pasajes podríamos pensar qué coordenadas predisponen a un niño a hacer este acto radical del suicidio? No sé si nos pudieras ahí ilustrar un poco. Bien, hay como varios temas ahí. Yo diría que pensando también en los suicidios de 20 y 35, alguien había acotado algo ahí y coincido, están en alza en los últimos años también los suicidios en esa franja etaria, que fluctúan, que a veces están y por épocas declinan, y sin tomar en cuenta la alta tasa de suicidio en adultos mayores, que seguramente tenemos que considerar de acá en más por los efectos de la pandemia y de demás situaciones, ¿no? Pero sin meterme en esto, yo diría que en el caso de los adolescentes, hay algo en las generaciones de sus padres y de sus abuelos con dos vertientes. Una, con la vertiente de alguna de las formas del desamparo, cuando no se construye con los niños desde niños, formas válidas de enfrentarse a la adversidad. Cuando un niño, no cualquier adolescente va a hacerse una autolesión, no cualquier adolescente va a pensar en la muerte. Alguno puede decir incluso que se quiere morir, pero de ahí a decir que ese pensamiento es un pensamiento en serio, digamos, cuando dice me quiero morir, y los adultos también lo dicen, hay una gran diferencia en me quiero morir y me quiero morir. Son dos situaciones muy distintas, la metafórica y la real. Hay algunas cuestiones donde confluyen todas las edades, que es el desamparo. Y la vivencia del desamparo, más que el desamparo real. Alguien puede estar en el peor de los desamparos, pero si no se vive desamparado, no va a tener ninguna idea de acabar con su vida. Va a encontrar la forma de ampararse, de buscar algún amparo en alguien del entorno. Va a buscar quien lo cuide. Va a ir a intentar, como han intentado miles de niños en la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo, porque tenemos muchos testimonios de lo que ha pasado en la guerra, van a buscar quién puede ampararlos. El tema es cuando el desamparo se repite, cuando el niño encuentra un desamparo en un lugar y va en busca de un amparo y vuelve a encontrar desamparo, desinterés, invisibilidad, descrédito, de no creerle,
verdades que portan, por ejemplo, en el caso del abuso sexual. Muchísimos niños llegan a las autolesiones justamente porque ni siquiera se animan a hablar de esas verdades con sus padres. Y son adultos que llegan a la consulta a los 20 y pico de años y dicen, yo me corté toda la adolescencia los brazos porque era la única forma de aguantar el saber una verdad, porque la experiencia del secreto, y el secreto más terrible, es una experiencia de las más difíciles de soportar. Se necesita mucha fortaleza psíquica para poder sortear años y años portando un secreto y no contándolo, a veces desde la infancia. He escuchado muchos adultos y muchas adolescentes en crisis que necesitaban de una experiencia muy fuerte de confianza en un otro para poder empezar a hablar del secreto que portaban. Y creo que estamos poco formados, los profesionales de la salud, en la relevancia que eso tiene para un ser humano. La relevancia de que alguien sea capaz de escuchar lo que haya para escuchar, por horroroso que sea lo que tiene el otro. No es azaroso que la gente diga, yo he pasado por varias terapias y nunca me pasó como cuando están conmigo, con alguien con los que trabajo y me confirman eso en las supervisiones. La disponibilidad expresa de poder decir ahí lo que haya que decir, y la discreción que de eso se vaya a tener. Cuando eso ocurre, es mucho más fácil de poder llegar a un niño o un adolescente que está metido ya en un proceso de suicidio porque no da más, porque no aguanta esa verdad o esa realidad que está ocurriéndole en su vida. Y acompañarlo a poder poner un límite del que fuera, con cuidado, sin revictimizar al niño. Un límite legal o familiar, o vehiculizar las coordenadas que precisa para que lo viene torturando ya no ocurra, porque el pedido, creo que de los adolescentes es, paren el terremoto que me están haciendo. A cada uno le pasan cosas distintas, pero estoy convencida de que ningún chico se corta o se cortajea o piensa en la muerte solamente porque lo están maltratando de vez en cuando. El maltrato no es solamente el del bullying. Hay algún maltrato que hace un anudamiento más complejo en ese chico. Aún en los peores maltratos escolares que uno escucha. Y si no es el orden del maltrato el que está viviendo en otro lado, es el orden de la sumisión, es el mandato de la sumisión. Hay muchas familias que marcan insistentemente el valor de no confrontar por miedo a algo peor, no como valor social para entenderse con otro, sino como una especie de microcelda donde meterse para hacerle frente a la violencia ajena, extrema. No me puedo poner en la infinita cantidad de situaciones, ni podría pensarlas, en situaciones extremas y dolorosas en las que miles de familias deben estar pasando, sobre todo en países como México y como Argentina. Argentina no tiene la situación tan, digamos, definida, diría yo, como la tienen ustedes en relación al narcotráfico, pero los entrecruzamientos no son muy distintos. El narcotráfico, la violencia, la trata, la sumisión, la búsqueda del otro solamente para que cumpla mis deseos, es un modelo instalado, creo que en nuestras sociedades desde hace mucho. Muchos adolescentes
se acercan a dispositivos de salud, dicen, no veo la hora de ser un adulto para irme de este ambiente. Tal vez lo poco que puedan hacer es construir algún tipo de muralla interna más saludable para resistir hasta poder irse, porque sus familias, no alguno de sus familias completas, casi están todas en el orden de lo tanático. Entonces, ¿cómo hace frente un adolescente a una convivencia permanente en un grupo tan disruptivo, justamente hablando del tema de lo traumático? Los eventos, sigo una línea, cuando me encontré en las primeras conferencias con la teoría del doctor Ben-Shakar sobre lo disruptivo, coincidí y dije, esto es lo que yo pienso. Los eventos no son traumáticos, los eventos ejercen un impacto en nosotros, y frente a lo disruptivo, altamente disruptivo o menos disruptivo, alguien puede enfrentarse con mecanismos de defensa eficaces. Ya hace muchos años Freud lo estableció, hay mecanismos más eficaces y mecanismos muy arcaicos, muy ineficaces. De hecho, en esta pandemia, el otro día escuchaba a un sociólogo que decía, me causaba mucha ironía, ¿no? Escuchar a un sociólogo hablando de negación y proyección, como los mecanismos recurrentes en casi todas las colectividades en época de pandemia. Que mientras recurriéramos masivamente a los mecanismos de negación y proyección, no íbamos a avanzar, y coincido. Digamos, ¿son los mecanismos más arcaicos? Sí. Que sean los mecanismos que usemos en nuestros primeros años de vida, está bien, pero digo yo, ¿cuándo, cuánto y cómo las familias y nuestros espacios de formación, por eso digo que los colegios son una alternativa a lo carente en la familia, enseñan o enseñamos mecanismos superiores frente a la adversidad? No el de negación y proyección, no el de la burbuja o el me alejo o destruyo. Porque si seguimos con esos mecanismos, las generaciones que nos miran seguirán repitiendo esos mecanismos de defensa como si fueran válidos, creyendo en ellos, creyendo que así se sale, que mirando y distrayéndonos un poco y divirtiéndonos algo, vamos a estar mejor. Y la verdad que el mecanismo de negación nos dice a cada rato que las cosas nos van a ir peor, tanto en lo individual como en lo colectivo, si miramos para otro lado. Nadie niega que de la amplísima gama de mecanismos defensivos, alguien use siempre el más excelso, el sublimar, porque en realidad vamos a usar todos. Pero el problema está cuando usamos casi en exclusividad los más arcaicos, los que más nos hunden en las raíces de una cultura al modo casi, yo diría, cavernícola, de manejo. Entonces, aun cuando nos veamos tan evolucionados usando herramientas tecnológicas como esta, sin querer, conscientemente, podemos estar manejándonos con mecanismos que de tecnología avanzada no tienen nada. Deberíamos aprender de nosotros mismos y decir, mira, nos miramos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces uso yo cada día el mecanismo de, vamos a hablar en un lenguaje más coloquial, aunque estemos, por suerte, en un espacio analítico, decir, ¿cuántas veces tiendo al día a distraerme para estar un poco mejor? ¿O cuántas veces paro y pienso, qué puedo hacer mañana, pasado, el fin de semana que viene, el mes que viene, programar el año próximo, con tanta incertidumbre como tenemos, con mecanismos mejores que no sean, bueno, tiro para adelante, ¿sí? Y miro por otro lado. El mecanismo de la fantasía ha sido el recurso princeps para el ser humano para enfrentar la adversidad. La posibilidad de pensar en algo que no está acá, en el aquí y ahora, es el recurso que ha tenido la humanidad para innovar. A mi gusto, la innovación es producto de la construcción entre la fantasía
y los ejes de una realidad que todavía no está, futura, pero que pueda ser mejor a la que está. Hacemos de nuestra realidad presente algo mejor cuando podemos fantasear productivamente en proyectos concretables. Yo trabajo con mis pacientes cuando están muy mal, digo, pensemos sinceramente cuáles son sus proyectos realizables el año que viene. Pensemos cuáles van a ser el mes que viene, cuáles dentro de 2 meses. Hace 5 meses en Argentina, cuando empezó el aislamiento, nadie pensaba que íbamos a estar 5 meses encerrados en nuestras casas. Sin embargo, trabajamos con nuestros pacientes qué podían hacer pensando en estos meses que pasaron. Y ahora tenemos que pensar cómo construir el año próximo. Pero la construcción del año próximo no es una carrera desenfrenada a encontrar miles de opciones. Es una carrera serena en construir parámetros válidos de enriquecimiento y trabajo colectivo. Es en esos parámetros donde nuestros adolescentes nos van a mirar a nosotros adultos de otra forma, más confiados en que no los vamos a dejar a la deriva. Si muchos adolescentes hoy están a la deriva es porque estamos repitiendo, aun cuando sea diciéndolo nomás, qué barbaridad, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, un adolescente no está en condiciones de soportar tanta incertidumbre, pero menos está en condiciones de soportar que los adultos de su mundo, de sus generaciones que los amparan, estén repitiendo permanentemente. Cuando yo empecé a trabajar el tema del suicidio, me llamaba poderosamente la atención que muchos de los chicos que hacían intentos de suicidio o que se habían suicidado, no eran los de una familia, los adolescentes que estaban en mayor vulnerabilidad. Eran los adolescentes agobiados por el discurso de sus mayores de me quiero morir, me quiero matar, adultos melancolizados en un progreso depresivo permanente, y ellos, o conflictivo, o de peleas. No soporto más las peleas, decía. No soporto que digan que se quieren morir, no soporto que digan que se quieren matar. Basta que digan que se quieren matar, porque entonces, si ellos se quieren matar, ¿a nosotros qué nos queda? Nuestro proceso reflexivo de qué decimos, qué pensamos, y en coincidencia ambas cosas, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento y cambiar en consonancia nuestro decir cotidiano, porque los chicos y los niños sobre todo no soportan a los adultos hablando de la enorme incertidumbre. Bueno, sí, muchas gracias. Si gustan, yo creo que podemos pasar a las preguntas del grupo. Seguramente tendrán muchas cosas que comentar y que preguntar, y eso pues enriquecerá la reflexión de esta tarde. Bueno, tenemos una participación. Adelante, Estela, si gusta. Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes, buenas noches Te saludo, Diana, desde Argentina, Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, no te conocía, te conozco ahora, muchas gracias a Ludens por permitirme este encuentro. Gracias. Y la verdad que, bueno, la pregunta que te iba a hacer fue casi al comienzo de tu primera parte de la charla, que era esta reflexión que me viene todo el tiempo del ambiente facilitador que planteaba Winnicott y que hoy evidentemente hace aguas, ¿no? Porque la otra pregunta que me hago es la figura del padre, que es el que trae la ley, la que trae la prohibición, la que trae el límite, no necesariamente en la figura del padre como padre, ¿no? Sino esta función paterna. De la función paterna. ¿Dónde están los adultos cuidadores? Bueno, yo creo que faltan las dos funciones. En realidad creo que falta la función. Y quería agregar esto porque, si bien es cierto, ¿dónde están los adultos cuidadores? Uno enseguida se remite a la familia, ¿no? Pero ¿qué es una familia hoy? Hoy, ¿qué es una familia, no? Esto que me queda dando vueltas por todo lo que estuviste planteando, pero bueno, uno, viste, como que se hace la repregunta, por así decir, ¿no?
justamente nuestra función es un poco esto también, Está bien. ¿no? Y en estos Muy bien. espacios, ¿por qué no aprovecharlo? Perdón, sí. No, está muy bien. Yo, por ejemplo, a veces cuando iba a dar charlas a colegios, me llamaban, bueno, para trabajar con los chicos, dar charla al personal docente. El personal docente, lo habrás escuchado, por lo menos en los colegios en Argentina, dicen, bueno, pero estamos con tantas cosas sabemos y nos preocupamos, y digamos, y lo sé, adultos preocupados, vicisitudes dolorosas que pueda estar pasando cualquier adolescente, y estamos tan preocupados. Les doy un ejemplo nomás, no estoy haciendo ningún señalamiento preciso, es nada más que un ejemplo para ponernos a... Estamos tan preocupados por nuestros chicos, así que yo siempre estoy haciendo cosas para ellos y me preocupo por menganito, sultanito, y yo le digo, bueno, imagínate ahora que estás yendo por el pasillo de tu colegio a dar una clase, un docente, a dar una clase. Te cruzas con un alumno en el pasillo que sabes que estaba mal, que te habían comentado algo que no estaba bien, que tenés una buena relación con él, pero no ni muy cercana ni muy lejana, pero tenés posibilidades de hablar con él. Digo, te cruzás viene caminando por el pasillo, ¿qué haces? Esto es una cosa repetida, me pasa en todos los colegios, entonces por eso me pregunto, ¿qué haces? Entonces todos coinciden. Bueno, ¿qué hago? Me quedo pensando, voy a hablar luego con la coordinadora de la tutoría, del auxiliar, del grupo terapéutico que se haya armado, lo que fuera. Le digo, no, ¿qué haces cuando te cruzás con ese chico? Porque los chicos están esperando que los adultos paremos, nos detengamos 2 segundos, lo miremos a los ojos 2 segundos y le digamos, ¿cómo está? Y después sigamos. Porque la cantidad de chicos que yo escucho que dicen, los profesores nos cruzan en los pasillos y ninguno nos pregunta nada. Y son muchos chicos. Y lo que ellos necesitan no es necesaria, obviamente, que necesitan un adulto que se pueda quedar en un espacio terapéutico, en una charla del colegio, por supuesto, pero también necesitan ese que se cruce por un pasillo y no los ningunee, como decimos en Argentina, que no los invisibilice, que los mire y los mire, no que baje la mirada, o que los mire y se quede con la interrogación de qué le estará pasando, estará mejor, no estará mejor. Si se lo preguntás bien, no va a llegarle mal, sin ser intrusivos, sin ser desbordantes. Ese pequeño contacto que los adultos tendríamos que tener con un vecino, con un chico, porque además hay algo muy importante. Para los adolescentes y para los niños, cualquier adulto es un referente social, más sobre todo si ocupamos algún cargo. Entonces esto del docente, bueno, pero yo no estaba como docente, ahí estaba como amiga. Entonces como estaba como amiga, en la casa de Mengana hablaba como me salía, y los hijos estaban por ahí. Digo, ¿cómo? O sea, en el lugar donde estés sos un adulto que los niños de otra generación te están oyendo, te están escuchando. Entonces, pero además no me preocupaba tanto de que si lo estuve, o sea, esto me preocupa obviamente porque están mostrando un modelo, pero a su vez es, ¿cómo podemos pensar así? ¿Cómo podemos pensar que todo, bueno, vértigo, no? Bueno, pero lo decimos en broma, pero si somos psicoanalistas y el chiste y su relación con nuestro inconsciente está en fuego, pongamos en juego que hasta lo que decimos en chiste se escucha. Entonces no bromeamos, no hacemos ironías con cualquier cosa. Y es el mundo que dejamos. Deténganse una semana, solamente una semana, en escuchar lo que los adultos de alrededor, desde el lugar donde vamos a hacer las compras cotidianas para nuestra casa, hasta el lugar más serio, los adultos comen. Somos nosotros los que reconstruimos un universo adulto terriblemente invalidante. Lo bueno es que por cada adulto que no lo sea, hay un niño rescatado. Por cada adulto que se detenga a decirle a un niño lo importante que es, que le dé otro mensaje, hay un niño que se va a acordar en su vida, porque todos somos adultos y tenemos buena memoria y podríamos decir, ¿qué frase te quedó de algún adulto de tu infancia? Y recordamos esa frase. Paremos y digamos algo, porque ese instante de decir algo le queda al otro, le queda en el bolsillo, como esa pequeña
galletita que le pusieron para comer en el recreo y que era lo único que tenía. Esa pequeña frase, ese momento de decirle, sos importante para mí. Oh, qué lindo lo que estás haciendo. No ocurre muchas veces. Para un chico puede ser enorme al lado de lo que tiene. Más allá de la clínica y de todo lo que tengamos que hacer en nuestra clínica. Yo compartí con un colega cercano a ustedes un libro, fue muy casual y hasta gracioso las circunstancias en que un libro mío llegó a México, porque en realidad yo pensaba ir este año a presentar mi libro, y bueno, la pandemia no nos deja presentar el libro, ni allá ni acá tampoco, pero bueno, el libro circula en Argentina, y bueno, circuló uno por México porque hubo algunos recursos voladores de último momento antes de que cerraran los aviones, y mi libro llegó a México. El libro lo terminé en octubre del año pasado, así que fue muy solo verano, y bueno, y nos quedamos sin las presentaciones formales como para difundirlo. Pero en ese libro yo pongo mucho las coordenadas de mi tesis doctoral, que es cómo procesamos un impacto disruptivo. En ese caso, como el suicidio, pero si uno mira las coordenadas, podría procesar cualquier situación adversa con esas mismas coordenadas. Frente a una situación adversa, no hay nadie que no deje de preguntarse, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y qué tengo yo que ver con este asunto? Y si esas coordenadas nos las contestamos con coordenadas secundarias que nos orientan, ya no estamos en incertidumbre. Porque lo más terrible, aparte del desamparo, es la incertidumbre. Entonces, un niño que tenga alguna certidumbre respecto de lo que hace, o de lo que piensa el otro, o de lo que podría pasar, alguna certidumbre ya es orientadora. Tiene un lugar donde arrimarse, afirmarse. Decirle a un niño, la verdad que no sé qué va a pasar, es terrible en esta época. No podemos decirle a un niño, no sabemos qué va a pasar. Lo podemos pensar nosotros, pero tenemos que ser muy responsables de lo que decimos. No estamos totalmente seguros de lo que va a pasar, pero sí sabemos que esto. Ah, y ahí se queda tranquilo un niño. Porque la cara de desesperación, si le decimos, no sabemos qué va a pasar. Bueno, pero tranquilo, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo podemos pensar? Es como si a un bebé le dijéramos, no sabemos cuándo te van a dar de comer. Bueno, y pensando en lo que decías, Estela, de las funciones, padre y madre, o cualquiera criador de un hijo, cumple las funciones, ambos cumplimos las funciones paterna y materna, o paternante y maternante, como decía Pierre Boulonier. Adhiero mucho a la teoría de Pierre Boulonier. Entonces, la función maternante, que es la de amparo, la de sostén, la de cuidado, con la función paternante, que es la de guía, coordenadas, cultura, leyes, o sea, lo colectivo, ambas funciones, en cada humano, en cada ser humano que nos consolidamos, eso ya es mucho. Por eso digo que un docente debe estar con las dos funciones. Escuchábamos a muchos docentes en Argentina, pero yo no tengo que hacer de papá y mamá, no, perdón, usted de papá y mamá biológico o cuidador no tiene que hacer, pero sí las funciones paternante y maternante debemos cumplirlas. Todo adulto debemos cumplir. Tenemos que amparar a un niño que se cayó en la calle. También tenemos que ver qué es lo mejor que puede hacer. No podemos desligarnos de esas funciones, porque si no, replicamos un mundo totalmente caótico. No sé si te contestó algo. Gracias, doctora Altavilla. Tenemos varias participaciones. Le voy a dar la palabra a Luz María Escobedo y después al doctor Luis Tamayo. Adelante, Luz María, perdón. Su micrófono, por favor, si puede activarlo. Sí, Adelante. perdón. Muchas gracias, buenas tardes. Muy interesante la conferencia. A mí siempre ha sido un tema para mí muy importante la adolescencia. Trabajé sobre la anorexia muchísimo tiempo. Mi tesis de maestría es sobre eso.
Y bueno, uno siempre se va desde el psicoanálisis, pues con la teoría, lo que implica para el adolescente el retorno de lo reprimido, el encuentro con un nuevo cuerpo, la posibilidad de historizarse, de ser uno fuera de la figura parentales y todo lo que eso implica de doloroso y todo, pensando sobre todo en eso del retorno de lo reprimido, ¿no? De cómo fue vivenciada esa infancia, cómo fue visto, cómo fue apalabrado y cómo eso se pone en juego en la adolescencia. En México, y yo creo que en muchos lados, pero pienso en mi país y pienso que no se puede pensar en una sola adolescencia. Es decir, hay distintas problemáticas por las que viven los adolescentes, ¿no? Una, pues, es el tema de la pobreza, el hecho de que jóvenes que han vivido la peor de las violencias, que es la pobreza, el hacinamiento, donde todo está trastocado, incluso hasta el Edipo, porque digamos que viven hacinados por la pobreza y donde muchos de ellos han elegido y encuentran en grupos criminales una identidad en ese proceso de la búsqueda de historias propias y de identidad y de nombres propios. Y muchos han encontrado en la droga, en los grupos criminales, pues eso que quizás no tuvieron, ¿no? En sus familias. Y eso es doloroso eso, y vemos a muchos chicos metidos en donde está en juego su vida, pero ellos dicen, prefiero vivir 5 años como rey que una vida de miserable, ¿no? Pero también hay otros caminos de otros adolescentes, de una educación que dentro de los parámetros del neoliberalismo busca la excelencia, busca el ser mejor sobre todas las cosas, y esa exigencia también hace que muchos adolescentes con cierto nivel económico también no soporten esa presión porque no está y no tiene que ver con su propio deseo, ¿no? Y yo creo que eso, a mí me parece interesante el tema del secreto, ¿no? De los secretos, de esas vivencias de niños que han sido abusados, de niños que han sido maltratados y que pueden encontrar muchas vías, ¿no? Sí, muchas vías, que puede ser el suicidio, pero también puede ser la locura y también puede ser la autolesión, ¿no? O sea, sin llegar a la muerte o incluso la violencia hacia todos. Pero es un tema interminable y sí duele ver que eso esté sucediendo, pero claro, en cualquier persona, pero sí en los niños y en los adolescentes. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luz. Me gustaría decir 2 o 3 cuestiones que lo interesante que marca Luz, María. Una es que en lo único que no concuerdo es esto de que la educación en la excelencia, porque no creo que es la excelencia, es el éxito. La excelencia es algo mejor. Entonces sí deberíamos ayudar a los chicos a diferenciar entre excelencia y perfección, entre excelencia y exitismo, ¿no? Y esos son los espacios donde los chicos se enriquecen. Y diría que hay muchas formas en que alguien se anestesia o recurre a determinadas cuestiones para aliviar un dolor. A veces alguien se corta, se alcoholiza, vive una situación de desenfreno. Me parece interesante esto de la pertenencia, porque cuando hay una ausencia total de pertenencia en la primera infancia, es muy probable que se busque un grupo de pertenencia de alguna manera con coordenadas caóticas. Sí es cierto que en la adolescencia necesitamos alguna forma de pertenencia, por lo menos para pelearnos con ella, porque para salir de la primera infancia y para salir de ese cuerpo de la primera infancia buscamos una pertenencia a cuerpos que se nos parecen, no necesariamente a cuerpos que piensan igual, pero sí a cuerpos que se nos parecen. Por eso es tan importante en qué grupos de pertenencia uno lleva un niño. O sea, el colegio donde un adulto decide que un niño se eduque en su secundaria es para mí sumamente relevante, y poder llegar a un consenso con ese niño a adolescente, o sea, puber a adolescente, un consenso, no una imposición, para poder transmitirle la fuerza que va a tener el entorno de pares con quien conviva todos los días.
que va a convivir muchas horas. Y inevitablemente va a tener que o sentirse que pertenece a ese grupo o sentir que no pertenece para nada a ese grupo. Y el grupo puede ser fantástico o puede ser desastroso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso digo que creo que hay que trabajar mucho con los docentes para crear en espacios de pertenencia, como son los colegios secundarios, microlugares saludables de pertenencia. La pertenencia, ¿qué le llamo saludable de pertenencia? La pertenencia que incluye valores fundantes sociales, que no incluye valores de defensa, o de autodefensa, o anárquicos, ¿no? De destruir lo que había para que no lo haya, sino valores de construcción o reconstrucción. Poder ayudar a esos chicos en estos talleres que yo comentaba, a darse cuenta que tenían valores increíblemente sólidos, aun cuando antes eran señalados como desastrosos, peleadores, caóticos. Enorme el valor que tenía para ellos descubrir que detrás de eso tenían valores sumamente sólidos para construir una sociedad, una pertenencia a ese grupo mejor, o por lo menos validada por los adultos que los miraban. Entonces, a mi gusto, la adolescencia se ha convertido en una especie de manotazo así, para decir lo que no va, al modo del cuerpo, al modo de poner mucho el cuerpo, y poco el sentido. Entonces, hay formas y estrategias, a mi gusto, el psicoanálisis lo permite, para poder torsionar, sin correr, torsionar poner el cuerpo con modos válidos donde el sentido social esté en juego. Por ejemplo, no es lo mismo que un chico se cortajee o que empiece una competencia a ver quién se corta más hondo o quién hace el acto más arrojado para ver si vive o no vive, que poder construir entre todos los adolescentes algo que implique, ¿no? Porque el contacto me parece, yo hice un trabajo hace poco sobre el tema del contacto, en un libro que se está publicando ahora. El contacto para el adolescente porque marca el límite, es una de las cuestiones tal vez con mayor posibilidad de dar sentido, de dar nuevos sentidos. Las marcas, los tatuajes, las marcas en las paredes, los grafitis, son todas expresiones que están puestas en la piel, hasta que cuando no pueden ponerse en un lugar fuera del cuerpo, empiezan a ponerse en el cuerpo. Por eso digo que cuando somos los psicoanalistas los que salimos a la calle y proporcionamos grupos de adolescentes que puedan, que nosotros vehiculicemos, digamos, le solucionemos los problemas para poder poner en una piel que no sea su propia piel, un mensaje que puedan escribir en un muro, validados por un adulto, no escondidas en la mitad de la noche, validados por un adulto, un mensaje de reclamo, de mejora, de cambio o de lo que fuera, me parece que ese mismo grupo hasta de pertenencia que sale a pintar cuidado por un adulto, en un mensaje con un sentido social no destructivo, enseña mucho más que 40 clases, que igual hay que tener, digamos, pero que si dejamos desprovisto de estos pequeños espacios donde los psicoanalistas, sobre todo, pongamos nuestro eje de qué está haciendo un grupo de adolescentes cuando hace un mural, qué está haciendo, podemos explicar mucho más de lo que puede explicar cualquier artista plástico o sociólogo, mucho más, porque está hablando de cada una de las adolescencias, de cada uno de ellos. Está hablando de lo que es reconstruir algo que antes no era nada, porque era una pared, y a veces una pared totalmente rota y destruida, que no por nada los grafitis están pintados en paredes destruidas. Son emergentes sociales que buscan decir cosas. Así que ayudémoslo a que los hagan,
O sea, un adulto que valide y acompañe a esos chicos a sabiendas de cómo y por qué los acompaña y a charlar con ellos sobre cuál es el sentido de eso que están haciendo, ya es alguien que les dice que hay caminos válidos para decir las cosas, que además de un mural pueden escribir, pueden compartir, pueden hablar, pueden dialogar, o alguno dirá algo más, alguno dirá algo menos. Pero el que está en una posición, al modo del espacio originario, como decía Pierre Oulanier, de decir las cosas, es decir, al borde del cuerpo, al borde del... No vamos a poder pasarlo rápidamente al orden del sentido, al orden del espacio secundario. Necesitamos algo que lo haga tocar lo emocional, que se ligue con el sentido que está buscando y que tal vez solo desde afuera nosotros lo pesquisamos. No lo va a pesquisar él. No se va a dar cuenta de él que está pintando el mural de su vida. Tal vez nosotros sí. Gracias, doctora. Está el doctor Luis Tamayo. Adelante, doctor. Y luego sigue Héctor Gómez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, doctora Altavilla. Realmente me hizo pensar mucho lo que nos regaló. Quiero un poquito ampliar lo que decía Luz María, que a quien quiero mucho y respeto. Hay una cualidad de lo que ocurre en México con los jóvenes. Usted decía hace un momento, se hacen los grafitis en las paredes derruidas, ¿no? Aquí se hacen en todas partes. México... Acuérdese que México es una nación que a diferencia de la Argentina, conservó pueblos originarios, pero de una manera muy triste, con una devaluación de del pueblo originario. Y se estableció una cultura dual, con unos criollos y unos dueños del país, que a pesar de que ocurrió independencias, etc., queda como una cosa que llama la familia mexicana, que sigue gobernando y que sigue manteniendo privilegios, donde tenemos una gran masa de jóvenes que tienen ese mismo impulso de mirar lo que los demás no ven, de darse cuenta de que algo no funciona y que algunos se desesperan a tal grado de que toman su vida, porque te dan cuenta que no hubo ese maestro que usted decía, no existió alguien que los mirara como la esperanza de este país. Jóvenes que para nadie valían y entonces se pierden y ¿cómo decirlo? Ese es el poema de John Donne. O sea, cada vida que se pierde la pierde uno, porque perdemos a los más brillantes además, a los más despiertos. Eso es lo más triste de todo. Entonces, permitir que lo que usted está diciendo, hay una cosa que a mí me encanta de este español, ahorita no me acuerdo cómo se llama, el que habla de la mirada apreciativa, que es lo mismo que usted indica, un maestro con el cual se encuentre que les transmita para que lo que ellos hacen es valioso, ¿no? Que los recupere para la sociedad, rompiendo con la anomia, que es lo que prevalece, que les permita tener visión de futuro, ¿no? Que les permita darse cuenta que los actos cotidianos pueden ser terribles para las generaciones venideras. Todo lo que tiene que ver con calentamiento global y todo esto. Es decir, bueno, todo esto me hizo pensar lo que usted nos regaló ahora y simplemente lo quiero agradecer. Sería todo. Gracias, doctor Tamayo. Adelante, Héctor. Hola Diana, pues Hola, siempre Héctor. placer intercambiar cosas contigo. No, me hacías pensar mucho justamente, bueno, tengo como dos aportaciones, quizá voy a tratar como de desmenuzarlas. La primera es esta cuestión de la vivencia del desamparo, ¿no? Que justamente es algo que remarcaba Motti, justamente que a veces lo traumático remarca esa vivencia de desamparo. Eso por un lado me hacía pensar, por ejemplo, entonces, con lo que decías al principio, ¿cuál es la posición que se requiere ahora dentro de o requiere un psicoanalista, ¿no? Justamente con estos tipos de nuevas dolencias, voy a decirlo así. Me hacía recordar una frase que leí que me encantó, esa la cita Frances Toussaint, de Josephine Klein, y dice, un psicoanalista distante, partidario de dejar hacer por el afán de no ser intrusivo, puede fallar justamente en prever de seguridad al paciente, ¿no? Me encantó esa frase porque justamente implica
pensar la abstinencia, que muchos psicoanalistas creen que es no decir nada, ¿no? Y entonces me hace pensar como, ¿y Yo desde lo dónde? llamo mudez. Sí, ¿no? Perdón que te interrumpa, no es abstinencia, eso es un error de concepción post-freudiana, es mudez. Sí, claro. Freud hablaba mucho. Sí, ¿no? Entonces ahí es donde, como digamos, se tergiversan y ya no hay posibilidad de pensarlo, pero sí es como, ¿y ahora de dónde? O sea, ¿cómo sostienes estas nuevas dolencias que traen una discursividad distinta, ¿no? Justamente en el dolor. Eso por un lado, ¿no? Y sí implica justamente como analistas, me parece, confrontar, ¿no? Justamente la teoría y pensar nuestra clínica, por un lado. Y la otra, ahorita que escuchaba también al doctor Luis Tamayo, se me ocurre pensar, por ejemplo, lo que Pierre Bourdieu maneja sobre el capital simbólico, ¿no? Justamente como esto que da la posibilidad de crecer por valores, que me parece que también el tiempo posmoderno lo va acabando, justamente como lo maneja Colette Soler en un texto que se llama Los estados depresivos, justamente como también, pues antes uno decía, bueno, no hay dinero, pero somos nobles, ¿no? Ahora es, no hay dinero, pues eres un fracaso, ¿no? Y entonces me parece que también cuestiona justamente cómo, pues desde dónde actuar, ¿no? Con los padres y con aquellos que están en contacto, pues con los pequeños, ¿no? Que evidentemente pueden sentirse como en esta vivencia, justamente como de desamparo, ¿no? Es como lo que andaba pensando. Yo creo que estamos viviendo un tiempo más no sé, me hacías pensar en esto de más en un sentido más macro, ¿no? Del mundo, porque, digamos, los escuchaba hablando de esto de los pueblos, que en un sentido pareciera que México es distinto a Argentina, y yo le digo, acá decimos el que pateó la tierra, el que caminó la tierra, sabe que todos nuestros pueblos originarios están en todos nuestros países. Hay una apariencia, tal vez, de que en Argentina esto no ocurre tanto como allá, pero basta caminar un poco cualquier ciudad a 50, o acá mismo, cualquier barrio en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y uno sabe quién es el marginado justamente por el discurso del dominio, del poder, y quién no. Y que en cualquier ciudad más pequeña se ve permanentemente el discurso del poder y el discurso del que se lo quiere destinar a la marginación permanentemente, a él y a todas sus generaciones siguientes. Entonces, se me ocurría pensar en cuáles son los desafíos, porque te escuchaba esto de que no hay valores, o por lo menos me pareció escuchar algo de eso, y yo diría algo así como, tal vez empezar a transmitir, por lo menos a nuestros adolescentes, porque además en los adolescentes nuestros se miran los niños, porque son sus hermanos, porque son sus primos, porque son sus vecinos. Entonces, si trabajamos con los adolescentes, estamos trabajando con las generaciones que vienen. No nos olvidemos eso. Si trabajamos con la primera infancia, si trabajamos con el jardín de infantes, estamos trabajando con la primera infancia tan fundante. Entonces, poder trabajar esto de que no es que no hay valores, siempre hay valores. Es imposible que no haya valores. La cuestión es cuáles son los valores. Si el valor es el del dinero, o si es el valor de la subjetividad, o del lazo social. ¿Cuál es el valor? Para cada quien. Y entonces, en todo caso, veremos una comunidad o un mundo más globalizado que vertiginosamente está en el valor del dinero o en el valor del poder. Si vamos por el lado del valor del dinero y el poder, y lo replicamos en nuestra pequeña comunidad, que es nuestro hogar, nuestra calle, nuestro barrio, seguramente tendremos las mismas coordenadas que en lo macro. Pero no es que hay valores o desvalores. Yo creo que hay valores diferentes. En todo caso, lo que le llamamos desvalores son aquellos valores que se dirigen claramente a una sociedad totalmente aplastada. Son valores también. Podemos no estar de acuerdo, pero ayudar a los adolescentes a reflexionar sobre esos valores y no poner
dilema entre, bueno, hay valores y no valores, como si hubiera algo correcto y algo incorrecto, con el riesgo que tiene que cuando nos dirigimos a adolescentes van a querer hacer lo incorrecto, porque en realidad se están separando de los mensajes que los adultos damos, que sus padres dieron o lo que fuera, o sea que van a tender a decir, bueno, si me dices que está bien, yo voy a decir que quiero esto otro, no lo que vos me decís. Voy a querer lo contrario, nada más que para disentir. Entonces, es mejor tal vez acercarnos o aproximarnos a los adolescentes hablando o dialogando, justamente estos, conjeturando las posibilidades que hay de recursos con unos valores y con otros valores, con distintos valores. Y entonces ahí tal vez no hay modo de disentir para un adolescente. ¿Cómo va a decir un adolescente, no, yo no estoy de acuerdo? Como decir, no estoy de acuerdo a algo que me nombran en algún momento, porque alguno de esos valores se va a notar, se va a sentir situado, se va a sentir que alguna pertenencia tiene, por lo menos desde la vivencia de sus primeros lazos, algún lazo que en su historia de vida, incluso escolar, haya tenido, o la de algún compañero a quien le pudiera decir, como uno ve en tantas películas de adolescentes, que lo que se remarca es el valor de la amistad, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro de la amistad para que para un adolescente sea valioso? La lealtad, ¿no? Hablábamos de qué están buscando en los grupos marginales, lealtad. Entonces, ¿se ha perdido la lealtad en los otros grupos? Sí, se ha perdido, muchas veces. Entonces, una cosa es a dónde va a estar, a qué lugar va a sentirse perteneciente, o si rescatamos y nos convocamos todos a rescatar el valor de la lealtad bien entendida, en todo caso, ¿no? La lealtad a un valor fundante. Algunas veces en los talleres, yo suelo variar mucho los talleres cuando hago charlas con adolescentes, ¿no? Entonces empezamos a escribir valores, ¿no? Así sueltos en papeles. Y obviamente que hablan de infinita cantidad de valores, ¿no? Digo, bueno, ahora vamos a ordenarlos y los pegamos contra una pared, ¿no? Y cuando están todos así pegados, empieza así, cuál te gusta, cuál no te gusta, con cuál estás de acuerdo, con cuál no estás de acuerdo, que yo. Bueno, ahora vamos a poner el desafío de ponerlos en hilera, ¿no? Del más importante al menos importante. Y es muy interesante lo que se arma, porque ¿qué es más importante? ¿El valor de la libertad o de la lealtad? ¿O el valor o aquel? No, es más importante la libertad. No, pero entonces no vas a ser leal. Entonces, el debate que ellos puedan hacer sobre pensar en cuáles valores se sostienen, es decir, cómo cada uno va armando su escala de valores, es muy enriquecedor para que después tomen posición respecto de cómo piensa, pero no para confrontar con el otro, sino para ver que el otro a veces se parece en algunos valores, pero no los tiene en el mismo orden que cada uno de ellos. Y que incluso se encuentran con adultos que tienen una escala de valores totalmente invertida a la que tienen ellos, ¿no? Y entonces poder mirar esa escala de valores en chicos totalmente marginales y decir, y justamente en mi casa lo que menos hay es lealtad, libertad, respeto, ¿no? Perseverancia. No hay nada. ¿Por qué? Porque nos largan solos, porque hagan lo que quieran. Entonces, no necesito hablar de desamparo, para que ellos puedan ubicar qué es el desamparo. Lo pueden ubicar mirando los valores a los que se alinea cada uno. Pero, permite, creo, un recurso más en el diálogo, en el abrir preguntas, obviamente no para seguir abriéndolas todo el tiempo, sino para llegar a alguna
certidumbre, porque creo que eso es lo que sí falta. Así como se decía este valor de la abstinencia, ¿no? Si el psicoanalista está posicionado en esto de abrir, 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 y cada vez abrir más, me parece que hay más podemos caer tranquilamente en el desamparo, tanto como si no quisiéramos hacerlo. Entonces, la abstinencia es no convertirnos en sujetos supuestos saber de alguien o en la posición directiva de alguien, pero podemos caer en sujetos supuestos saber haciendo todo lo contrario, que no hablando, ¿no? Porque no hay peor SSS que aquel que no dice nada, que dice, ajá, ajá. Abstinencia es no incluir en ese espacio que es el de la persona que consulta nuestra propia opinión. Eso es abstener, no hablar de nosotros, de nuestras ideas o lo que hacemos. Abstinencia no es no hablar, porque entonces no estamos ahí. Ponemos el cuerpo y nos fuimos. Y me parece que es lo peor que puede pasar a alguien que sufre. Porque el que está en una consulta por algo, aunque fuera mandado, sobre todo los adolescentes, aunque fueran mandados, si está ahí, por algo es. Sufre mucho. Doctora Altavilla, muchas gracias. Quiero mencionar, porque vamos acercándonos al cierre ya de este encuentro, a todas las personas que hicieron comentarios y bueno, se quedaron algunas preguntas por acá, entre el chat de Zoom y el chat de Facebook Live, que bueno, le haremos llegar a la doctora Altavilla. Solamente mencionar a los que participaron: la doctora Ruth Segura, Carmen Loyola, Diana Castañón, Catherine Michel, el doctor Arturo Álvarez, José Gamboa, Megara Zambas, Arturo Marinero, Verónica Peinado, bueno, el doctor Luis Tamayo, Verónica Peinado, Cristina Rodríguez, Joaquín, Mariela Flores Acosta, Cristina Rodríguez otra vez, Elisenda Camacho, el maestro David García, Eduardo Martínez, Dora Batatio, Luz María Escobedo, y bueno, Mauro Cruz, que también nos dejó una participación por acá, Estela Menucci y Claudia. Les agradecemos mucho sus comentarios, se los pasamos a la doctora Altavilla y le damos la palabra a la doctora Lilia para ir cerrando. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Agradecemos muy especialmente a la doctora Altavilla. Creo que la manera del abordaje que ella ha hecho de esta problemática es muy valiosa porque nos ha regalado pues una lectura psicoanalítica, por supuesto, pero lo valioso está en la aproximación social que hace de ella, ¿no? Nosotros sabemos de sobra, los que nos aproximamos a la teoría psicoanalítica, que el tema obligado para este tema es precisamente el caso de la joven homosexual. Y lo destaco porque justo de lo que se trata ahí es de este nivel de lo insoportable, de la transferencia en una problemática como esta. Y yo creo que así como la doctora lo ha expuesto ahora, nos ha mostrado claramente la accesibilidad que hay a eso si el analista logra correrse del lugar, de este lugar de una supuesta y gastada abstinencia y neutralidad. Yo creo que ella lo dice muy claramente, no hay que esperar la demanda está ahí, que es justo lo que ese caso pone de relieve, ¿no? Si había demanda o fue el adolescente que fue enviada por el padre desesperado. Entonces creo que viene a colación esto precisamente por esta forma tan pertinente que la doctora Altavilla ha construido para poder aproximarse. Es necesario salirse del dispositivo tradicional, es necesario ese valor, me parece, a la lealtad de los principios de nuestra práctica. Entonces, que es escuchar, mirar al otro, responder, ¿no? Y estar ahí. Entonces, pues, le agradecemos muchísimo, doctora Diana. Nos quedamos de verdad con una experiencia muy, muy grata, la de esta tarde, la de esta noche. Quiero agradecerle también muy especialmente a nuestro compañero Héctor Guzmán, que fue gentilmente quien nos facilitó el enlace con la doctora Altavilla. Y bueno, dejo la palabra para que usted cierre, doctor. Bueno, qué decirles, de nuevo, que es
un placer encontrarme con tan nutrido grupo, con ganas de detenerse y meditar sobre las coordenadas que hacen a nuestra práctica. Yo diría que cada vez más los psicoanalistas que dialogamos estamos intentando aproximarnos a las coordenadas de lo que significa implicarse el psicoanálisis. El implicarse como analistas en el mundo ahí donde pareciera que no hay palabra, no poner más palabras, sino poner no solo una escucha, sino alguien dispuesto a otorgar al otro un lugar de sujeto, pues es sujeto, porque el analista se pone como sujeto, no para decir su pensamiento, su saber, sino para portar algo de un mundo que desea ese otro que está ahí delante, por lo menos en ese que tiene enfrente. Si todo el mundo le niega existencia y lo invisibiliza, hay uno por lo menos, que sea analista que tiene enfrente, que le da entidad como sujeto. Y mientras ese que le da entidad como sujeto, algo muchísimo, muchísimo diría. Se viene la cantidad de gente que marca eso, de la necesidad de un profesional ahí que se muestre como un ser humano, diría. Pero diría, en nuestra práctica sería como un sujeto ahí que desea un otro como sujeto. Nada más. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a todos. Muy buenas noches.